Bueno, entonces, como yo voy a hablar del cierre de este proyecto, yo propongo que abramos aquí la ronda de preguntas para que yo termine, ¿no? Entonces, abramos este espacio, preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera, y a quien dejo, a Tere o a Pedro hablando. Pero me dejaron aquí al comando del asunto. A mí no me gusta mandar. Tengo vocación, más bien vocación hegemónica. Pero bueno, iré aquí dando los turnos de acuerdo a cómo los vayan solicitando. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo que me gustó mucho esta mesa porque realmente es una mesa que va marcando una serie de cuestiones que además de lo que se están proponiendo realizar cada uno de ustedes para este proyecto, incorpora temas que estaban ahí pero que realmente no los habíamos comentado, me parece que en la reflexión que se está haciendo, ¿no? El primero que me parece importante es el de nuestros maestros. ¿Cómo llegamos y esto salió en varios de las exposiciones, ¿no? ¿Cómo llegamos al tema del Caribe? Este, Nuestras lecturas, las lecturas que de alguna manera pues pertenecen a nuestra generación, pero también a quienes fueron nuestros profesores, las influencias historiográficas de donde venimos, y creo que esto está implícito en lo que también, por ejemplo, Isabel se propone realizar respecto de cómo revisar a un autor y me llamaba mucho la atención porque varios de los autores que mencionaste pues fueron nuestros maestros, ¿sí? Entonces, y de alguna manera yo creo que sin pensarlo, pues buena parte de sus reflexiones y de sus proyecciones, pues las vimos en sus exposiciones como docentes, ¿no? Me refiero a Sea o a Gerald Pierre Charles. Yo no lo conocía aquí en la Ciudad de México, pero él y Susi Castor iban a dar clases los fines de semana a la Universidad Michoacana porque se había abierto la escuela de historia y nosotros no teníamos suficientes profesores. Entonces, indirectamente conocimos a varios latinoamericanistas que de alguna manera nos pusieron a leer y nos recomendaban lecturas y ahí empezamos a tener una primera visión del Caribe. Entonces, esto que ahora de alguna manera salió, pues a mí me lleva a pensar un poquito en recomponer por donde iba mi ruta de redacción, porque creo que tenemos que pensar, o por lo menos yo empezaré hablando de eso, ¿no? O sea, cómo te vas formando, cómo vas, yo creo, por ejemplo, yo leí primero a Johanna antes de conocer a Johanna, ¿sí? A Laura antes de conocer a Laura. Entonces creo que es muy interesante, reflexionar en esto. Y eso me gustó mucho de la mesa que tuvimos ahora. Y respecto de la exposición de Pedro, no es para preguntarte, Pedro, pero es para reflexionarlo. Tú has dicho en varias ocasiones que no has hecho trabajo del Caribe, ¿sí? Sin embargo, bueno, siendo puertorriqueño, estás en el Caribe, conoces. Y yo creo que la visión también es desde ahí. Yo te invitaría como a reflexionarlo y a reposicionar un poco así. No me contestes porque no es para debate. Qué bueno. Si quieres luego lo platicamos, pero no es para debate. Pero yo cuando te escuchaba decía, esa retrospección, también es como para decirnos dónde estaba, cómo, incluso el hecho de posicionarte haciendo historia de República Dominicana te da una perspectiva, y lo acabas de decir, sí, una perspectiva muy diferente, pero incluso para ver la propia historiografía que se está produciendo en Puerto Rico, ¿sí? Porque aunque el movimiento en ese momento de la historiografía puertorriqueña es sumamente interesante,
no deja de salir de ahí, ¿sí? En los temas, en los problemas, etcétera. Entonces, bueno, una invitación a eso. Y sería todo. Me encantó la exposición de Maggie, en términos de la reflexión que hiciste, ¿sí? Eh, porque realmente nos abres un panorama también ubicándote como, decías tú, como originaria también de una isla. Entonces, esas posibilidades que nos da a nosotros vernos desde adentro y desde fuera al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que en lo particular, pues a mí también el hecho de no ser puertorriqueña me ha permitido ver cosas, ¿sí? Que no ven los puertorriqueños, ¿sí? Y me ha limitado porque a lo mejor tardo más en entender otras cosas que los nacionales entenderían más pronto, ¿no? Las lógicas, etcétera. Pero creo que eso es también algo que podemos reflexionar. Sería todo de mi parte. ¿Alguien más? Sí, va, Maggie. Maggie, perdón. Sí, sí, coincido con Terry que la mesa fue muy interesante hoy nuevamente, o sea, todas las sesiones han sido fascinantes, la verdad. Em, y en particular, bueno, sí, hay cosas que me interesan de todas, pero para no alargar, em, me interesó mucho lo que está planteando Isabel y quería retomar un poco lo de las mujeres, o sea, lo tenía en mayúsculas en mis notas y aún así no lo dije. Hoy en la mañana, ¿no? O sea hoy, cuando inicié hoy. Y sí, tenés razón, Isabel, que lo planteé el año pasado también. Por alguna razón no vi mis mayúsculas hoy. Este, pero sí, creo que no sé si Isabel podrás incluir, si estás decidido con tus 4 varones, por decir, sé que son las que, donde tú te ubicas, pero si no hubo ninguna mujer en tu formación que pudieras considerar como intelectual, aunque yo creo que eso es parte de lo importante que llevo rato pensando. Creo que con Tere fue la primera vez que propuse como conferencia, que luego fue curso formal, la idea de trabajar el pensamiento caribeño desde mujeres, y lo planteé en particular desde espacios no convencionales, en el sentido que no escogí historiadores, sociólogas, estudiosas de las ciencias políticas, sino lo vi desde la contribución de las mujeres intelectuales en el pensamiento caribeño visto desde las artes plásticas y la literatura. Y sigo pensando que esa es una beta muy rica para ver el pensamiento de las mujeres, precisamente porque históricamente sabemos que las mujeres suelen buscar espacios alternativos para publicar y tener acceso a las publicaciones, ¿no? Lo podemos ver desde la colonia, el uso de las mujeres, no las vamos a encontrar necesariamente escribiendo crónicas, pero sí escribiendo cartas, ¿no? O diarios, obviamente uno de los más vinculados con la escritura de las mujeres, ¿no? Em, entonces me pareció interesante pensar el pensamiento de las mujeres desde estos espacios no convencionalmente considerados como pensamiento, y hay muchísimas. También hay muchísimas que sí entran en esta esfera de la intelectualidad tradicional y han contribuido al feminismo en el Caribe, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema, pero no sé si has considerado incluir una para que para que no haya bueno, para que haya otra perspectiva sobre tu formación, tus canónicos, por decir, ¿no? Em, y Ana, fascinante lo que estás planteando. Qué bueno que tomaste ese giro anoche y fuiste hacia la docencia. La experiencia en el diplomado fue muy interesante.
frustrante a veces por esas, eh, no sé, esa imposibilidad que encontré en mi caso personal de poder aterrizar con los profesores eh, y temas que pensé que identificarían ellos desde su propia experiencia, no hicieron el vínculo, ¿no? Entonces, ¿por qué por ejemplo, por qué para ellos el caso de racismo eh, en Puerto Rico contra niños afrodescendientes, fue imposible encontrar paralelos de racismos hacia niños mayas, por ejemplo? O sea, hubo como si no pudieron entrelazar las dos problemáticas, que también fue probablemente que yo no pude enseñárselos bien, pero no hubo una brecha, ¿no? Respondieron súper bien a los textos mayas, pero no a los textos de otras partes del Caribe, ¿no? En cambio, con estudiantes universitarios no he encontrado la misma brecha, responden muy bien a ambas partes, ¿no? Yo sí enseño literatura maya bueno, lo leemos en español, yo lo leo en español, pero son textos bilingües de escritores que escriben en lengua maya en el contexto del curso de literatura caribeña y les abre una perspectiva muy interesante, ¿no? En el caso del diplomado no fue así. Respondieron al texto maya, pero en un contexto exclusivamente maya, ¿no? A lo antiguo, digamos, ¿no? Entonces no sé si recibiste tú más comentarios sobre eso o si has pensado más en en eh, cómo se recibe esa discusión sobre territorio y cultura. Porque se remite un poco a esa primera pregunta que me hizo Laura hace tanto tiempo, ¿no? ¿Qué piensa la gente, no? O sea, la gente que están viviendo esta situación y en mi experiencia en el diplomado no fueron abiertos a la problemática de un territorio vinculado al Caribe. Gracias. Pero padrísimos todos los trabajos. Johanna, él y luego Pedro. ¿Está bien? Bueno. Bueno, a mí me gustaron muchísimo las exposiciones. Siento que lo que expuso Maggie y lo que expuso Pedro son verdaderas autobiografías intelectuales, creo, ¿no? Así consolidadas, redondas, impresionantes. Eso de consolidada no me gusta. Debe ser una difamación, como diría Borges. Balance, digamos. Exacto. Sí. Nos estás poniendo zapatos muy grandes, Johanna. Lo que quería decir con respecto a la pregunta de Maggie, si no hay mujeres que también podrían entrar entre esos personajes, de esos intelectuales canónicos del Caribe. Pienso, por ejemplo, en Elsa Gómez. Exacto, Elsa Gómez. Biografía del Caribe. O gente más actual como Brigitte Brereton, podría ser, ¿no? O, bueno, Rita Pemberton quizá lo que ha escrito es más localizado, ¿no? Pero Brereton tiene algunos trabajos, reflexiones sobre el Caribe, ¿no? Que están en esas historias de la UNESCO, etcétera, o en esos readers que hay sobre esclavitud, capitalismo y esclavitud, ¿no? Hay muchas. Bueno, esos se me ocurren ahora, ¿no? Sobre todo Elsa Gobella, ¿no? Porque ella es alguien consolidado. Ay, no, la palabra no, pero ella sí. Ella sí es consolidada. Bueno, gracias. Okay, adelante. Sí, bueno, de repente a lo mejor aquí estoy y dicen, ¿y quién es este desconocido? Yo me llamo Miguel Ángel Ramírez, soy un historiador que apenas acaba de titularse, proveniente de la UAM Iztapalapa, y vengo al seminario más que nada porque a mí me interesa la historia de Centroamérica y no he encontrado como que algo tan específico aquí en la Ciudad de México. Y digamos, pues el Caribe como que es lo más cercano.
Entonces a mí me llamó mucho la atención que mencionaron el caso de Belice y Guyana o la Guayana, del aislacionismo que viven, porque Belice, un país donde hay mucha tradición inglesa y de repente rodeado por puros países que fueron colonias españolas. Y aquí en el caso de Guayana, que me parece que es el caso de la Guayana francesa, porque está la holandesa, ¿no? Que es Surinam, entonces también rodeado y como que son las excepciones. Y como que hay unas pequeñas reflexiones. Bueno, del caso de Centroamérica, por ejemplo, en el caso de México, México tiene como regiones que son centroamericanas, el estado de Chiapas y el estado de Quintana Roo. En el estado de Chiapas, pues claramente la región del Soconusco como que es lo más centroamericano. Y me llamó la atención que aquí mencionaban del estado de Veracruz, que solamente como que el puerto se le podría considerar como la única parte caribeña, porque todo lo demás es como mexicano, como que no está tan enraizado con el Caribe. Y aquí me llamó la atención, se me hizo muy interesante el seminario, aprendí bastante sobre historia de Puerto Rico y República Dominicana con el historiador Pedro San Miguel, mencionó cosas muy interesantes. Nada más que me llamó mucho la atención como que Centroamérica estaba muy olvidado, a excepción del caso de Belice, que en algún texto leía que Belice es como un nexo entre el Caribe y Centroamérica. Pero me llama la atención que se olvida Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, cuando sucede como que tradicionalmente en la academia centroamericana o en la cultura general, que como que todos se olvidan de Belice, dicen, Belice no existe. Y bueno, no sé si aquí en el Instituto Mora uno podría profundizar más en Centroamérica. Hay una línea, hay un grupo de, digamos, representantes de los estudios centroamericanos. Sí. Mónica Rosset sería, ¿no? Sí, ellos trabajó sobre Belice. Ah, ya. Ahorita, y luego está José. Pero perdón, ya Sí, pues ya terminé, la verdad, pues sí, estoy tratando como de abrirme camino y no me siento así como un peso intelectual tan fuerte como varios de aquí, pero a mi manera estoy aquí tratando de dar mis primeros pasos. Bueno, que ya no estoy tan chico. Muy bien, vale. Yo quería hacer una serie de comentarios, por ejemplo, con relación a lo que planteaba Isabel, que como siempre muy interesante, muy provocador, pero me gustaría hacer algunas puntualizaciones incluso sobre las obras que ella destacó. Por ejemplo, el libro de Gordon Lewis, ¿no? Es un libro muy anglocéntrico, después de todo, es una visión muy anglo, pese a que Gordon Lewis en su momento era uno de los grandes intelectuales caribeñistas, sin duda alguna, y para mí fue o sigue siendo una figura fundamental. Ayer lo dije, su libro Puerto Rico, Freedom and Power in the Caribbean, yo creo que es una obra fundamental. Cualquier persona que quiera conocer sobre Puerto Rico, si me dicen, sugiéreme un libro para comenzar a pensar Puerto Rico, yo sin duda alguna, le sugeriría el libro de Gordon Lewis. Pero ese libro de Gordon en particular sobre el pensamiento caribeño, pues a mí no sé, cuando lo leí no me satisfizo del todo, porque en primer lugar lo sentí un libro muy anglocéntrico. En segundo lugar, el concepto ese que tú señalabas, que me parece que es una lectura interesante, la que tú haces en términos de cómo Gordon estructura ese libro y cómo lo estructura no en torno a la plantación, sino en torno a la esclavitud y al proceso abolicionista y el pensamiento político, que cómo tiene como un eje central la cuestión de la esclavitud, lo cual a mí me parece que es una de las grandes aportaciones de ese libro, porque evidencia cómo en el pensamiento político, pese al sesgo anglo que tiene esa obra, la cuestión de la esclavitud fue no solamente en las épocas en que existía la esclavitud, sino incluso después que desapareció la esclavitud y la cuestión racial siguió siendo una cuestión nodal
del pensamiento caribeño. Pero no obstante, el concepto de Sugar Islands es un concepto que a mí siempre me ha provocado muchas inquietudes porque finalmente es un concepto colonial que se usaba sobre todo por los escritores británicos de los siglos XVII y XVIII para referirse a las islas del Caribe. Y de hecho es uno de los conceptos que yo creo que subyacen a esta visión sobre la historia del Caribe que gira fuertemente en torno a la plantación, que eventualmente se generaliza a el resto del Caribe esa noción que era aplicada generalmente a las Antillas Menores, que fueron la mayor parte o buena parte de ellas Sugar Islands, porque el espacio geográfico no permitía nada más. Eso fue una de las cosas que destacó, por ejemplo, Sidney Mintz. Ayer yo lo mencionaba, que para mí fue fundamental, porque Mintz fue de los pocos que comenzó a decir en los años 50, oigan, esta cuestión de la Sugar Island, que tener cuidado, porque eso aplicaba a tal isla, pero a Cuba y a Puerto Rico eso no aplicaba, ni a República Dominicana, por las dimensiones físicas, para empezar, que ya permitían otras actividades y bueno, otros fenómenos históricos que también incidieron sobre todo eso. Entonces, desde mi punto de vista, ese libro de Gordon Lewis, pese a lo importante que es, pese a las aportaciones que hace, es un libro que a mí, repito, me provoca cierto ruido. Igual el libro de Pierre Charles. Yo lo leí en el Jurásico Inferior, no puedo reproducir verdad puntualmente, pero sí recuerdo que cuando terminé de leerlo me dejó muy insatisfecho. Entre otras razones, porque finalmente es una visión teleológica de la historia del Caribe. Es una visión de buenos y malos. Es una visión donde lo que se resalta son los que en ese contexto de los años 70 y los años 80 se consideraban que eran los buenos. Y los buenos incluía a la Revolución Cubana. Bueno, yo en eso tengo ciertos problemas, ¿no? Porque pues si eso es lo bueno, pues estamos fritos, creo yo, Dios nos ampare. Entonces yo creo que pese a los méritos que pueda tener ese libro, para mí tiene ese problema fundamental, es una visión teleológica. Tú mencionaste que está vinculada con Leopoldo Sea, no me extraña, porque la visión intelectual y la visión histórica de Leopoldo Sea sobre América Latina es una visión totalmente teleológica, donde nuevamente es una historia intelectual de buenos y malos. Los malos no aparecen. Pero perdón, yo sigo pensando que Lucas Alamán será un conservador, pero era un gran pensador. Y en consecuencia, si se va a escribir la historia del pensamiento mexicano y la historia del pensamiento latinoamericano, una figura como Lucas Alamán tiene que aparecer. Yo hice algo de eso en la Isla Imaginada de forma inconsciente. Incluí a algunos de los malos de la película, ¿verdad? Incluí a Balaguer, a Peñavalle, que son de las figuras intelectuales que eran los grandes ideólogos del nacionalismo xenófobo, antihaitiano, defensores del Trujillato, etcétera, etcétera, porque entiendo que forman parte fundamental del pensamiento dominicano. Y porque entiendo que incluso al día de hoy, la incidencia de las ideas de esos pensadores conservadores son más importantes y tienen más relevancia cotidiana en la República Dominicana que la de los pensadores buenos. Entonces ahí tenemos un problema que nosotros que nos dedicamos a estas cosas debemos pensar, que tiene que ver con los puntos de vista, desde dónde nos ubicamos. Hablamos de pensamiento crítico, pero ¿qué es pensar críticamente? Tú ofrecías una concepción sobre el pensador crítico de alguien que yo no conozco, que ponía el énfasis en que representaba alguna posición de la subalternidad. Yo tengo problemas con eso. Yo creo, desde mi punto de vista, el pensador crítico es aquel que es capaz de pensar críticamente lo que son las visiones, por decirlo, enemigas, pero que sobre todo es capaz de pensar críticamente sus propias posturas.
Ese es el verdadero pensamiento crítico, porque eso es lo más difícil. Eso se lo debo a un compañero de estudios en Estados Unidos, José Luis Reni, que es un historiador peruano, en nuestras conversaciones eternas, donde él hablaba y yo escuchaba. Y en una ocasión José Luis me dijo, te puedes quitar las ideologías, pero es difícil, es lo más difícil, porque es como quitarte la piel, duele, pero eso es lo que es pensar críticamente. Y ahí es que está esa cuestión de Benjamin, ¿no? Todo documento de civilización es a su vez un documento de barbarie. Ahí es que está el nudo del pensamiento crítico, según mi posición. Entonces, estas concepciones teleológicas sobre la nación, sobre la clase social, sobre la identidad, sea la que sea, de las mujeres, de los afrodescendientes, de los mayas, de los indígenas, si no asumen esas posturas críticas, pues para mí no sirven, no me funcionan a mí, porque finalmente es volver a una visión cerrada de la realidad. Y yo creo que vivimos en este momento un momento crítico por las muchas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, que son muy inquietantes, y que eso implica comenzar a asumir posturas críticas profundas sobre las mismas ideas que nosotros tenemos. Por ejemplo, estaba leyendo hace un ratito, mirando por encima, un amigo me envió un texto que se publicó digitalmente. Yo soy muy mal lector digital, pero estaba mirando por encima de qué se trataba. Y el autor comienza haciendo un planteamiento en torno a las clasificaciones ya canónicas de derechas e izquierdas. ¿Para qué sirve hoy en día eso? Desde mi punto de vista, para nada. No sirve para nada. Cuando usted tiene gobiernos disque izquierdistas, como el de Venezuela, o el de Nicaragua, o el de Cuba, que desde mi punto de vista no actúan como lo que yo entiendo que deberían ser gobiernos progresistas, pues perdón, pues yo no le puedo aplicar a esos gobiernos la categoría de esto izquierda. O cuando veo actuaciones de políticos y de gobiernos de derecha o izquierda que actúan fundamentalmente de la misma forma, pues entonces, ¿para qué sirven estas categorías? No sirven de nada. Son palabras vacías. Entonces, creo yo que lo que tenemos que hacer es asumir esas posturas críticas con relación a las categorías que nosotros mismos estamos utilizando. Si no, seguimos dando vueltas en círculos. Realmente no aplicamos, no realizamos un pensamiento crítico real. Lo que estamos haciendo es reproduciendo lugares comunes, concepciones ideológicas, credos, pero que no llevan finalmente ni a entender con mayor profundidad la realidad, ni a enfrentar los retos actuales que tenemos en el presente, que son, desde mi punto de vista, terribles, ¿no? No muy halagadores. Yo soy pesimista por naturaleza. De hueso colorado. De hueso colorado. Entonces, Maggie, José y Johanna. No, ahora no. Ya no, Maggie, José y yo. Pero iba Maggie primero. Sí, Maggie. Creo que va José primero, ¿no? Porque yo ya hablé una vez, nada más era para responder. Ah, ok, entonces, José. Tienes que abrir tu Micrófono. Tienes que abrir tu micrófono, José. Tienes que hablarle a Elia, ni modo. Uy, quién sabe qué dice. Sí, Sí. tienes que llamarla, ¿ves? Invoca al comandante en jefe Abreu. Porque no te oyes, no te oyes. Bueno, aprovecha. En lo que vas a llamar a Elia, yo les pregunto a ellos. No te escuchamos. No te escuchamos. No, creo que Has está cerrado tu micrófono. pero él sí nos está escuchando, Él ¿no? sí nos debe escuchar, pero Por eso va a ir a buscar a Elia. va a buscar apoyo muy bien. Por eso lo que decíamos cuando íbamos a comer, dijimos, seguramente Abreu se va a quedar ahí frente a la pantalla sin tocar nada, porque si toca algo, sabe que pues ya no se va a poder. Bueno, entonces, aprovechando, yo quería preguntar, bueno, justo de la exposición de Isabel, muy estructurada, pero
¿cómo ubicas tú tus contribuciones? Porque a estas alturas tú ya has escrito, ya has reflexionado y ya has dicho cosas. Y eso es como que tendría que estar aquí, ¿no? O sea, como quien, ya no te tengo que decir suéltate el chongo porque ya traes el cabello suelto, pero es eso, ¿no? El lanzar es, ¿a qué dices tú? Y lo mismo, Ana, bueno, haces la exposición, pero ninguna de las dos hace como este esfuerzo. Yo no sé si yo lo voy a poder hacer, pero veo bien enfrente. No, este esfuerzo de poder ubicar y presentar, bueno, qué es lo que yo estoy en esta pues, forma de acercamiento al conocimiento. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿No? Que creo que valdría mucho la pena. Bueno, José. Creo que puede responder Maggie. Bien, ajá, Ajá. ok. No. ¿Voy yo? ¿Voy? ¿Sí? ¿Sí? Ok, no, era para retomar lo que, perdón, no escuché bien el nombre del compañero de la UAM que preguntó sobre, bueno, que comentó sobre Belice y Veracruz. Pero muy interesante lo que estás comentando. Tengo entendido de mis estudiantes, mis ex estudiantes que ahora están haciendo posgrados en la UNAM, que la UNAM tiene ahorita una fuerte línea enfocada a Centroamérica, que muchos de los proyectos, incluso los míos, se molestaron porque fueron ahí para hacer Caribe y casi están todos girando hacia todo es América Central, ¿no? Entonces, como si todo quieren, no, todo es una exageración, obviamente, pero que hay muchos proyectos nuevos sobre Centroamérica. Y pues si te conectas con los compañeros que seguramente los conoces por otros eventos y eso de la UNAM, pues vas a encontrar mucho sobre América Central porque pues tengo entendido que es lo que están invocados, ¿no? Y lo que yo quería decir sobre Belice, o sea, tienes toda la razón, o sea, no, parte de esta idea de isla que tengo porque no pienso que una isla es un espacio aislado, ¿no? Tiene un aspecto de aislamiento cuando quiere tenerlo, pero las islas por naturaleza están conectadas, ¿no? No solamente por el asunto de archipiélagos, sino por la forma en que buscan sus nexos, es parte de la dinámica, ¿no? Entonces, en particular, o sea, identifico que hay una especie de tropo, ¿no? En términos literarios, ¿no? De insularidad en la forma en que Belice existe como ese único espacio anglófono en América Central hispano. Lo mismo, en mi caso, estaba hablando de la Guyana, de Guyana, el antiguo Honduras británica, ¿no? Perdón, Guyana anglófono, ¿no? Y lo mismo podrían decir que aplica a la parte francesa y Surinam, ¿no? Que son microespacios con otros idiomas, tradiciones, conexiones metropolitanos, etcétera, en medio de las Amazonas, ¿no? En ese sentido de insularidad. Pero mi lectura de ellos es en esa línea transfronteriza, trazando un Caribe continental desde Yucatán hacia Guyana, ¿no? O sea, buscando conectividad, no buscando aislamiento. No sé si eso aclara. Y lo mismo con Veracruz, o sea, no sé, cuando leía o cuando pensaba, cuando siempre hemos hablado de Veracruz como el espacio Caribe de México, yo sí entendí que estaban hablando de todo Veracruz, pero me entra la duda ahora si realmente solamente estaban hablando del puerto, ¿no? Es una pregunta mía, no es una afirmación mía que solamente están hablando del puerto. Y por eso quería verlo a través del discurso literario para ver cómo resuenan esos espacios interiores del estado de Veracruz en diálogo con el puerto o en silencio, no sé, no sé si están conectados con el discurso del puerto o no. No sé si te respondí, pero por ahí era mi inquietud, ¿no? Ok, Pues, pero espera, porque es que tiene que hablar José. Un momento. Bueno, ya, me escucha, me escucha, Bien, me, muy bien. me escucha ahora. Sí. Fíjate, yo soy un genio como todos los cubanos. Yo aprendí ahora a cómo abrir porque mi esposo no estaba.
Así que mira, Pedro que critica tanto a los cubanos, y aprendí eso. Vaya, eso es genial. Pero bueno, mira, yo quería, Pedro hace un rato hablaba de el problema de los mitos. Los mitos realmente, sí, cuando fue por la mañana, los mitos es algo realmente, para mí, por los mitos y la ópera, son factores muy importantes en la historia. Todas estas palabras de aquí no se rinde nadie, patria o muerte, la guardia muere pero no se rinde, es ópera. Pero sin embargo eso se ha tomado como realmente cosas históricas. Y algunas, por ejemplo, digamos, el alzamiento de Céspedes se dice que es porque es un telegrama que le mandaron a cogerlo preso, entonces un sobrino, otra historia que no voy a contar. Es un mito. La otra cosa es los orgullos nacionales. Por ejemplo, en la guerra de independencia, la mayoría de los soldados españoles se murieron de enfermedades. Y sin embargo, hay una inmensa cantidad de combates que no sé en esos combates quiénes murieron, pero están reflejados en la historia, en detalle, todas esas cosas. Otra cosa también que son los compromisos. Por ejemplo, hay un compromiso lógico con los negros y mulatos, es decir, lo que se considera negros y mulatos en Cuba, porque, bueno, han sido despreciados, humillados, etc. Entonces, dentro de eso, yo he estado viendo que se ha hecho una reconstrucción de la lucha, de los alzamientos de los esclavos, la resistencia esclava, y resulta que, por ejemplo, en la guerra de los 10 años, donde se habla de la producción de azúcar fue mayor que en los 10 años anteriores a la guerra de los 10 años, que en buena medida esta producción es por la esclavitud. Pero hay un compromiso. Entonces es muy difícil, es decir, todas estas cosas, todos estos mitos y todo interfieren constantemente en la historia. Por ejemplo, se dice que quién estaba ganando la guerra en el 1898, los españoles o los cubanos, la guerra ya al final de la guerra, cuando terminan los americanos. Eso también se ha creado un mito nacional, porque bueno, lógico, la izquierda, vamos a llamarle, o la gente, o los nacionalistas, etcétera, plantean que bueno, que los cubanos están ganando, te pone ejemplo, otros dicen que no, que si no por los americanos, los cubanos ganan. Están los españoles con sus conceptos nacionales. Todo esto es una interferencia constante en los estudios sobre la historia, por lo menos estoy hablando de la guerra de 10 años y de la guerra de independencia, que es lo que yo más he estudiado, que están muy presentes en este universo. Y bueno, y cuando vamos al año 58, por ejemplo, hay cosas en la lucha insurreccional, que yo también he hecho algunos libros, hay cosas como, por ejemplo, que los Estados Unidos en marzo de 58 le quitó al ejército nacional cubano, al ejército Batista, como le decían en esa época, el ejército de Cuba, en ese no oficial, la venta de armas. Y yo siempre me he preguntado qué significó para la oficialidad batistiana, sobre todo la alta oficialidad, que de buenas a primeras la gente que siempre lo habían apoyado lo dejaran sin armas. Es decir, que tuvo que tener un impacto. Sin embargo, eso no se toma en el análisis de la lucha insurreccional. La lucha insurreccional se ganó exclusivamente porque los rebeldes vencieron al ejército de Batista, etc. Estas cuestiones realmente están constantemente presentes en los procesos históricos. Bueno, otra cosa que yo quería también referirme sobre las obras de Pedro. Yo he leído bastante las obras, bueno, hasta donde las que tengo. Incluso he citado, para no decir plagiado, he citado bastante a Pedro. Ahí yo le pasé hace poco a Pedro un documento donde yo citaba cantidad de cosas de él. Una cosa interesante de los estudios de Pedro es la vinculación a la literatura, que en cierta forma para mí la historia tiene mucho de literatura, mucho de reconstrucción. Eso ha sido bastante interesante porque la literatura te brinda toda una serie de posibilidades que no te puede brindar la historia. Tú no puedes en asuntos, vamos a llamarles pasionales, como por ejemplo, como puede ser la envidia, como puede ser encontrarte ejemplos o valorar, analizar. La literatura tiene esa posibilidad de ese análisis que no lo tiene la historia. Y la historia para mí es una especie tiene mucho de literatura.
Eso es una cosa indiscutible. Bueno, no sé, Pedro, qué dirá de esto. Por lo menos hace años en Santo Domingo coincidíamos en muchos aspectos de esto. Bueno, esto es más o menos lo que yo quería referirme a lo de Pedro. También esta señora que hizo el trabajo sobre fue Rosario, ¿no? Sobre el problema de los desastres, de los desastres naturales, era para decirle que en Cuba hay una historiadora que hizo un estudio muy interesante sobre el efecto de los terremotos, Olga Portuondo. Misericordia se llama el libro. Bueno, vamos a ver de qué forma se le puede hacer llegar, no sé, porque es muy interesante, porque lo hace desde el punto de vista social también, no solamente desde el punto de vista geológico, de lo que pasó. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que yo quería plantear. Ok, entonces, Isabel y luego para mí. Perdón, ok. ¿Fe? No sé, después. Por eso, Isabel. Ok. Bueno, quería responder primero esto de las mujeres. Bueno, yo no quise ser como no quise hacer mi historia de vida, o sea, porque no era mi intención. Digo, no tengo la trayectoria del profesor Pedro para autorreferirme en toda la exposición, pero no, sin duda sí hay muchas mujeres maestras, ¿no? O sea, yo tomé estos textos no tanto en un sentido de que fueran textos canónicos ni magistrales, o sea, sí fueron textos que yo leí en mi formación. Desde luego hay muchas críticas a esos textos, no los estoy tomando como la Biblia del Caribe para acercarse al pensamiento caribeño, pero creo que son textos que más bien lo que me interesa analizar en ellos, y sí debo confesar que a mí todavía me falta la construcción más clara de la argumentación de mi artículo, eso no lo tengo todavía del todo definido. O sea, fue una presentación de las temáticas y un poco hacia dónde se van mis preguntas. Lo elegí porque son textos que me parece a mí que tienen ciertas líneas de interpretación que todavía siguen circulando en torno a cómo interpretamos el Caribe, ¿no? Pienso ahí sí, un poco respondiendo a la profesora Margaret, sí pienso incluir un texto que apenas se acaba de publicar, que es de una autora argentina, me parece que ella es, Florencia Bonfiglio, que tiene un texto que se llama El Gran Legado, que hace toda una reconstrucción sobre la genealogía de la figura de Calibán en el pensamiento caribeño. Ese es igual un texto que voy a incluir, es un texto que se acaba de publicar apenas en el 2020, me parece. Entonces, bueno, ese sí lo pienso incluir, y no es porque no considere que hay pensadoras caribeñas, o sea, yo creo que la crítica un poco a esta historiografía sobre el pensamiento caribeño es la ausencia, ¿no? O sea, el borramiento permanente, el silenciamiento permanente, que ahora en buena medida la historiografía actual sí se está posicionando como diciendo hay que recuperarlas, pero no para escribir unas historias alternas, sino para meterlas también dentro del canon. O sea, a mí lo que me interesa rastrear en estos autores es, por un lado, la interpretación que ofrecieron, la que están ofreciendo sobre el pensamiento caribeño, las genealogías que ellos construyeron, qué autores eligen, por qué los eligen, por qué eligen esos textos y no otros, por qué hay un silenciamiento alrededor de ciertos autores y no de otros. Desde luego, son autores, efectivamente, hay ahí una teleología permanente y sin duda, la teleología y el maniqueísmo en donde que están escritos muchos de estos textos es evidente, ¿no? Es decir, o sea, en Gerard Pierre Charles efectivamente hay un maniqueísmo ahí que mueve toda su narración. Lo interesante es ver qué está construyendo, qué genealogía se está construyendo. Esta noción de pensador crítico que yo retomaba, consideraba que es una categoría que de alguna forma me parece a mí, en el texto de Gerard Pierre Charles, es un poco lo que mueve la elección de sus autores. Ajá, es decir, él elige de alguna forma estos personajes que él considera que efectivamente se colocaron desde una posición de crítica al poder, desde un lugar de enunciación que ellos asumieron como de subalternidad. Entiéndase lo que sea que eso haya sido, ¿no? O sea, podríamos cuestionar, es decir, efectivamente yo no niego la parte en donde la elección de los autores, hay ahí un nivel en donde juega
con la idea de la subalternidad, la idea de la representación del subalterno. O sea, autores que efectivamente en muchos momentos quisieron asumir el papel de la subalternidad y hablar en su lugar, ¿no? Es decir, ahí hay un juego de representaciones permanente. Y sí, o sea, creo que hay muchas cuestiones ahí criticables a esta historiografía. Un poco la intención del artículo es acercarse a qué se ha escrito en torno al pensamiento caribeño. Es difícil, no es que no haya querido incluir a más autoras. La cuestión acá, a mí, por ejemplo, ahora que preguntaban de mi formación, bueno, yo si he de decir quiénes me formaron en el Caribe, yo incluiría a la profesora Johanna, incluiría a la profesora Liliana Weinberg, que también para mí fue pues prácticamente toda mi tesis doctoral se construyó en buena medida en toda la interpretación que ella maneja sobre el ensayo, ¿no? Y en muchas de sus interpretaciones sobre Pedro Enrique Sureña, ¿no? Entonces, o sea, pero la cuestión acá es que quise como acotar el análisis a obras que se centran. La cuestión acá, por ejemplo, de incluir a la doctora Weinberg es que ella se mueve mucho en el campo de la literatura y entonces eso me abriría a mí a tener que incluir a otras historiografías de la literatura que me parece que son las que más abundan sobre el Caribe. O sea, hay una gran producción sobre historiografía literaria y ahí sí hay muchísimas mujeres que han hecho contribuciones extraordinarias, ¿no? Entonces, eso era abrir el corpus de textos a un nivel que realmente, ¿en cuánto tiempo tenemos para escribir estos artículos? 6 meses, pues no iba a dar, ¿no? O sea, Menos. Hay que incluir la historia de vida y lo que yo fui y todo. El capitán no manda dinero. Entonces, la verdad es que por eso acoté. Desde luego, siempre el acotar y el elegir supone, pues sí, dejar fuera cosas fuera. Y no es que ignores, o sea, las contribuciones, o sea, podría incluso hasta remontarme a Camila Enríquez Ureña y recuperar lo que ella escribió sobre Eugenio María de Hostos, por ejemplo, y sus ideas pedagógicas, pero la cuestión acá es que, o sea, si me remonto hasta los 30 y entonces después jalo hacia acá, pues no, francamente no doy. Entonces, pues sí, o sea, las elecciones siempre son arbitrarias, pues sí, son nefastas, porque al final, pues no. Y en lo que me preguntabas sobre mi posicionamiento, mis contribuciones, sin duda estarán incluidas. A mí, como les decía, me falta todavía construir mi argumentación en torno a estos autores. Lo que sí creo, y eso, lo que sí recupero, lo que dice el profesor San Miguel, o sea, no hay una lectura. Es decir, no quisiera dejar la idea de que yo frente a estos autores solo tengo pura reverencia, ¿no? De que no, o sea, en realidad no los estoy sacralizando, esa no es mi intención. O sea, así como hay unas posturas críticas en la escritura, creo que la lectura también tiene que ser crítica. Y críticas, yo sí creo que no solamente porque cuestionan lo que uno es, sino también críticas, mis lecturas críticas, porque ahí sí yo quizá voy a dar mi parte ideológica y política, sí también es un posicionarse en términos de las relaciones de poder, ¿no? Y ahí sí, o sea, no creo que solamente lo crítico está en cuánto te cuestionas a ti mismo, sino también cómo cuestionas el lugar social que ocupas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, mis lecturas espero que no sean lecturas ingenuas, ¿no? Y sí trataré de hacer como una construcción crítica, me falta efectivamente la argumentación, pero bueno, ahí sí voy a tratar de incluir. Yo creo que una de las críticas que hay que hacer a estos autores efectivamente es el gran borramiento que hay dentro de sus obras, pero también habrá que ver por qué lo hacen, ¿no? Y porque eso sí, yo creo que sí es un silenciamiento sistemático, ahí sí hay, ¿no? Y entonces, bueno, yo espero no ser ingenua, ¿no? Mis lecturas. Muy bien. Bueno, ya con esto sería mi última intervención, porque si no va a ser la historia de nunca acabar y creo que varios de nosotros ya nos tenemos que ir a cenar. Pues, bueno, rápidamente comentando de lo que dice Isabel. Prosaico, ¿quién está pensando en la cena ahora? Debemos alimentarnos espiritualmente. ¡Qué barbaridad!
comentando de lo que dice la compañera Isabel sobre la historia intelectual, antes de pasar a lo mío de Centroamérica, algo que a mí me costó mucho trabajo entender, nadie es objetivo. El ser humano, por naturaleza, es subjetivo. Uno puede hacer esfuerzos, entonces, pues no te preocupes, cada quien tiene sus cargas ideológicas, sus ideas, hasta sus traumas. Entonces, es imposible no proyectarse a veces en lo que uno escribe o en lo que lee. Y bueno, ahora sí, pasando a lo mío, pues le quiero agradecer a la doctora Margaret por sus sugerencias. Las voy a tomar mucho en cuenta. Y para cerrar el tema de Centroamérica y Belice, pues sí, Belice es un caso muy particular, porque en 1981 consigue su independencia, pero es un producto más de la diplomacia que de un movimiento armado. Y lo que sucede ahí es muy interesante porque, por ejemplo, en 1981 alcanza su independencia y en 1982 sucede el problema de la Guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina. Y casi toda Latinoamérica se unió en gran masa para apoyar a Argentina. Pero sucede algo muy curioso. Belice dice, no, pues yo apoyo a Inglaterra y al Reino Unido. Y la razón de eso es porque Inglaterra le dio todas las facilidades para su independencia. Y es así como un caso muy particular. Es así como el negrito en el arroz, la historia de Centroamérica y Latinoamérica. Y pues a mí se me hace muy interesante este espacio de reflexión. Y les agradezco porque me invitaron, porque estoy aquí pudiendo dar mis ideas más o menos articuladas, que me cuestan trabajo porque no tengo tanta experiencia y sabiduría como varias de las personas de aquí. Y ya con eso cierro. Muchísimas gracias por su intervención.